Estamos acostumbrados a pensar que don Cristóbal Colón fue quien demostró que la Tierra es redonda. Pero los antiguos griegos ya estaban convencidos de esto más de 200 años antes de Cristo. En esos tiempos estaba muy de moda ir de vacaciones a Egipto. Buenas playas, sol, bibliotecas y una vista a las pirámides. Se ve que el cambio los favorecía. Y en Egipto se crió uno de los griegos más famosos, Eratóstenes, que nació en Cirene y después se estableció en Alejandría. De joven, Eratóstenes se dedicó a la filosofía, pero no le iba muy bien. Algunos colegas lo llamaban beta y decían que era segundo en todo. Sin embargo, nuestro héroe estaba destinado a pasar a la historia. Eratóstenes era un tipo de mundo y sabía que en otra ciudad de Egipto, Siena, había un día en el año en que los palos no proyectaban sombra al mediodía. Eso significaba que el sol pasaba ese día justo por encima de las cabezas de los parroquianos, por el cenit, es decir, el cenit, o sea, el cenit, lo de arriba. En el resto de las ciudades como Alejandría o Atenas, el sol nunca estaba tan alto y había sombras todos los días del año. Si en una ciudad había sombra y al mismo tiempo en otra ciudad no la había, pensó Eratóstenes, es que mientras el suelo de Siena está bien perpendicular a los rayos del sol, el suelo de Alejandría debe estar inclinado. Si la Tierra esférica es muy grande, estará menos inclinado, mientras que si es pequeña, la inclinación será mayor. Eratóstenes se dio cuenta, entonces, que si podía medir con precisión la sombra en Alejandría al mismo tiempo que no había sombra en Siena, iba a poder determinar el tamaño de la Tierra. Un verdadero bocho. Puso manos a la a la obra, allá por el año 240 a.C. Esperó al día en que no había sombra en Siena al mediodía, y él, que vivía en Alejandría, midió la sombra al mismo tiempo. No sabemos cómo hizo para coordinar el horario, siempre hay a mano algún amigo que te ayuda, pero lo cierto es que Eratóstenes midió la sombra en Alejandría justo a la hora exacta en que en Siena no había sombra. En ese instante, aunque el sol estaba alto en Alejandría y las sombras eran chiquitas, ahí estaban. Un palo de 1 metro daba una sombra de 12 centímetros. Esa sombra correspondía a un ángulo de 7 grados entre el sol y la vertical. Ya tenemos el ángulo, pensó. Ahora falta la distancia entre las ciudades. Eratóstenes mandó a un pobre gaucho a medir la distancia exacta entre Alejandría y Siena, contando los pasos. Bueno, gauchos no había, pero mandó a un tipo que, según parece, caminó los 800 kilómetros que hay entre Alejandría y Siena, que no es moco de pavo, e informó de la distancia. Claro que no en kilómetros, una medida que no existía, como los gauchos, sino en una unidad llamada estadios. Si 800 kilómetros corresponden a 7 grados, los 360 grados corresponden a la circunferencia total de la Tierra. Repito, si 800 kilómetros corresponden a 7 grados, los 360 grados corresponden a la circunferencia total de la Tierra. Eratóstenes concluyó que la Tierra era una esfera de 41.152 kilómetros de circunferencia y por lo tanto de unos 12.000 kilómetros de diámetro. ¡Perfecto! O casi, porque los más obsesivos le dirían a Eratóstenes que hoy las mediciones más delicadas dan 40.067 kilómetros para el perímetro de nuestro planeta en el Ecuador. ¡Qué precisión! Eratóstenes había medido el tamaño de la misma Tierra con menos de un 0,5% de error hace 22 siglos y había hecho esa proeza con un palo. Pero el verdadero héroe de la historia fue el gaucho.